La afición viene de siempre, desde que era un adolescente que me encantaban las motos y compraba la revista porque entonces era la forma de acceder a la información. Cuando pude tuve una moto, cuando pude corrí en junior y después pues me metí en el Campeonato de España porque mi amigo y maestro Adolfo Castro me llevaba a las carreras y bueno, pues continué en periodos. Y hasta ahora que con 55 años corro en clásicas y en máster. Bien, pues cuando era estudiante de INEF, y de esto ya han pasado unos años, pues mitad de los años 80 empecé a hacer mis pinitos con pilotos del Campeonato de España, Adolfo Castro, que fue mi maestro, y bueno, pues otros pilotos más o menos de renombre en aquella época, pues confiaron en mí y hice entrenamientos para ellos. Después, al principio de los 90, entrené a unos pilotos de la zona centro, pues Eduardo Cuesta, conocido como Dudu, que era buenísimo. En fin, tuve varias experiencias y bueno, pues recientemente lo que hago es, desde los últimos 10 años, entrenar. Cuento con la confianza de Alfredo Gómez, de Sandra Gómez, Lorenzo Santolino, que son buenísimos. Ellos me enseñan a mí más que yo a ellos. La preparación física es fundamental. Si la técnica de la moto fuera una casa, entrada en curvas, saltos, frenadas, eso sería el edificio. Ese edificio se asienta sobre un cimiento y el cimiento es la preparación física. Si yo no tengo una buena condición física, si no tengo un buen cimiento, la casa puede ser muy bonita, pero va a hacer aguas o va a tener alguna grieta o va a tener algún problema seguro. La preparación física no es un porcentaje, no es un tanto por cien, es algo necesario, es imprescindible. Tiene que haber un método. Tiene que haber un método porque hay unos objetivos, hay unos periodos. Si yo quiero comer tomates, tengo que labrar la tierra, plantar los tomates, tengo que regar los tomates, después tengo que cortarlos y después me los tengo que comer, claro. Si yo no hago una buena planificación y no hago cada cosa en su momento, pruebo a plantar tomates en el mes de diciembre, que está claro que no comemos tomates. Entonces, tenemos que planificar en función de una serie de cosas. Entonces, es importante tener este punto de vista de planificación y tener un punto de vista muy global del proceso. No puedes ir al momento, tienes que ver con mucho más allá. Por eso es importante planificar para comer tomates. Básicamente depende del objetivo, que es la competición, depende de las carreras. Hacemos un calendario con todas las semanas, con todos los objetivos o carreras más o menos importantes y establecemos unos periodos para llegar a esas carreras en óptimas condiciones. Básicamente podemos hacer un periodo general, un periodo especial y un periodo específico. Si entrenas todo eso en su momento, lo probable es que cuando llegues a ese periodo específico estés bien entrenado, tengas posibilidades de éxito deportivo, no tengas una fatiga, que a veces es lo que nos ocurre. Cuando no hay una buena planificación, puedes llegar a la carrera o poco entrenado o sobreentrenado y cansado. Es fundamental respetar esos periodos y planificarlos bien. Pues vamos a ver, me parece que todo suma, todo es complementario. Creemos siempre que solo a un nivel muy alto, a nivel de campeonato del mundo, hace falta la ayuda de muchos más profesionales. Lógicamente, en un campeonato del mundo a un nivel muy alto, pues el que tenga un poquito más, ese es el que gana. No hay nadie que vaya mal a un campeonato del mundo. Todo el mundo tiene preparación física, técnica, moto. El que tiene un poquitín más de algo es el que suele obtener el éxito. Pero, ¿y qué ocurre con los que no son campeones del mundo? ¿Qué ocurre con la gente que está empezando o que son aficionados? Pues, lógicamente, si yo me rodeo de unos profesionales que me orientan de una forma apropiada,
primero, va a ser mucho más gratificante para mí, voy a obtener mejor resultado, voy a crecer más rápido de una forma más segura. Habitualmente tenemos un montón de pilotos que dan pasos equivocados y hasta que te das cuenta de que no es lo adecuado, vuelves otra vez a retomarlo. Encontrar el camino, eso es algo impagable. Que alguien te pueda dirigir por el camino correcto, que no pierdas el tiempo en otras cosas es fundamental. Entonces, me parece que a todos los niveles rodearte de gente que te pueda ayudar es fundamental. Bien, nosotros tenemos unas cualidades o capacidades que tenemos que desarrollar. Hemos visto antes que había varios periodos, un periodo general. En ese periodo es cuando trabajamos todas las capacidades, todas las cualidades. Tenemos unas cualidades físicas básicas que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Tenemos unas cualidades derivadas que son la agilidad y unas cualidades coordinativas o psicomotrices que son el equilibrio y la coordinación. Todo eso hay que trabajarlo, en mayor o menor medida, pero hay que desarrollar esa base, ese cimiento, trabajando todas las cualidades. A medida que van pasando los periodos, cuando vamos ya a un periodo especial, en ese periodo vamos a quedarnos con las cualidades que más nos interesan. Y esas cualidades para el mundo de la moto, pues lógicamente la resistencia es fundamental. La fuerza mezclada con el equilibrio, que llamamos propiocepción, es fundamental. La agilidad también me parece una cualidad muy importante. La flexibilidad siempre. Pasamos de un periodo en el que trabajamos todo y trabajamos con grandes volúmenes de trabajo, es cuando más trabajo, es cuando estoy picando la tierra y plantando los tomates. En ese periodo, grandes volúmenes, trabajar todas las cualidades, solo estar cansado, no tengo una buena respuesta cuando voy en la moto. Es el momento más duro y el menos gratificante. Pero cuando pasamos al periodo especial y trabajamos cualidades más apropiadas para la moto, bajamos el volumen, aumentamos la intensidad, pero trabajamos aspectos, cualidades concretas. Cuando ya pasamos al último periodo, que es el específico, el de competición, ahí sí que trabajamos sobre todo la técnica en moto, la táctica, reducimos a un 50% el volumen de trabajo. Es cuando menos se trabaja, solo tienes que cortar el tomate y comerlo. La alimentación es un aspecto más tan fundamental como otros aspectos. Alfredo decía, come gasolina buena. Vamos a ver, si no me alimento bien, pues no tengo gasolina para acabar una carrera. La falta de gasolina, la falta de cantidad y de nutrientes adecuados significa que no voy a llegar bien al final. El exceso, pues el exceso se traduce en que cojo un poquito de peso, no puedo comer más de lo que yo necesito porque acabo llevando un lastre. Pero es que hay mucho más, hay cuándo debo comer eso, en qué momentos, qué cantidades. Hay todo un mundo en esto de la nutrición y es fundamental, es fundamental. Como os decía antes, a todos los niveles es importante, no solo arriba de todo. Cuando estoy empezando, que tener experiencias gratificantes es fundamental. Que lo que haga me dé un buen resultado, el feedback es fundamental. Voy a sentir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si voy a entrenar o a una carrera y me da una pájara y me encuentro fatal, pues eso me va a crear dudas, me va a crear una serie de incertidumbres que no son nada buenas. La cabeza es todo, es respecto al cuerpo un porcentaje pequeño, pero es la que mueve todo. Entonces, el estado mental, tu confianza es fundamental. Cuando me dicen ¿qué porcentaje otorgas a la preparación física o qué porcentaje otorgas a la preparación mental? No es un porcentaje, no es si yo quiero hacer un barco, necesito primero que flote y luego un motor que le propulse. El estado mental es la flotabilidad del barco. Si no flota el barco, por mucho motor que le pongas, vas a tener un submarino en lugar de un barco. Entonces yo quiero un barco, necesito tener una
estabilidad emocional, una serie de mecanismos mentales que me permitan enfrentarme a la competición con éxito. Las carreras no se ganan por el estado mental, pero sí se pierden. Cuando voy a una carrera y sé que estoy físicamente flojo o que algo no va bien o me estoy preocupando por cualquier cosa, ya estoy saliendo en inferioridad de condiciones. Cuando ocurre lo contrario, yo he entrenado y yo sé que si nado 2000 metros a un buen ritmo, esa es mi medida particular. A mi nivel, por supuesto. Cuando nado 2000 metros rapiditos, sé que una manga la voy a hacer bien. Entonces ya me está dando una confianza. Si la moto más o menos va bien y si yo técnicamente he entrenado y cuando va todo bien, esa confianza no te va a hacer ganar, pero un puestecito o dos sí que te... Sobre todo voy a ir convencido, voy a salir convencido. Pues a un piloto tiene que coincidir en el momento o en la temporada, tiene que coincidir una buena condición física, tiene que coincidir una buena técnica. A veces la condición física está bien y la técnica está mal, o al contrario, por una lesión o porque no he cogido la moto lo suficiente. Es una mezcla de condición física y técnica. Cuando eso ocurre, cuando hablo de técnica, en la técnica meto el apartado de la moto, tener la moto adecuada, tenerla bien puesta a punto. Una buena condición física, una buena técnica y táctica, cuando se juntan y además se pone encima el sombrero del estado emocional adecuado, la confianza, cuando todo eso coincide, hace que el piloto sea ganador. ¿Sabéis la teoría de las 10.000 horas? Las 10.000 horas dice que nadie es virtuoso de la moto o del baloncesto o del violín si no le ha dedicado 10.000 horas. A partir de las 10.000 horas empezamos a hablar, ¿no? Imaginad un piloto que hace una preparación física que le puede ser eficaz, pero no le gusta o le cansa. 10.000 horas aburridos son muchas horas. Entonces es fundamental disfrutar, busca actividades que te permitan llegar a ese estado de forma óptima.